Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño a la distancia, deseando se encuentren bien en compañía de la familia. Hoy vamos a enfocar nuestro estudio en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad, aquella promesa hecha por Dios al hombre desde el principio en Génesis 3:15, anunciada también por profetas en el Antiguo Testamento y cumpliéndose esta promesa en el Nuevo Testamento. Es decir, Dios mismo vino a este mundo a redimir al hombre de sus pecados, siendo así el tema Jesús, nuestro Salvador. Sin más preámbulo, comenzamos. Y precisamente vamos a iniciar en el principio. Leamos el versículo en San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es nuestro Señor Jesucristo, y Él siempre ha existido. No es que existió al nacer de María, sino que Él era con Dios y Él es Dios. Así también lo vamos a leer en otro pasaje, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sí, un Dios triuno, un ser único que se compone de tres personas, pero que al mismo tiempo las tres son verdaderamente Dios. Y terminamos con otro pasaje en San Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo se encarnó, tomó forma de hombre y vino a habitar entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cuál es el propósito de que Dios se haya encarnado y haya venido a este mundo? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo leemos así en Lucas 9:10. Leamos también San Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si analizamos bien, es un amor muy grande de parte de Dios hacia el hombre. El pasaje dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Y quién es el unigénito? Nuestro Señor Jesucristo. Además, ¿quién está en el mundo? El hombre, a quien Dios creó, quien también desobedeció a su palabra. Una sola orden no pudo acatarla el hombre. Y la consecuencia fue que hubo una muerte espiritual que la causó el pecado, la desobediencia. Y esto precisamente es lo que nos separa de Dios, el pecado y la desobediencia, porque Dios es 3 veces santo. Y es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para redimir al hombre de sus pecados. Así que todo aquel que crea en Jesucristo, en su palabra y le confiese como su Señor y Salvador, tendrá vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Leamos San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer al único Dios vivo y verdadero, creador y sustentador de todo y todos, a quien Jesús vino a dar a conocer en este mundo. El Hijo vino a dar a conocer al Padre, y ellos son uno mismo. No es que haya muchos dioses, solo hay uno, el gran Yo Soy, el Dios de Israel. Leamos ahora el versículo que mencionamos al inicio del video, Génesis 3:15, el primer versículo de esperanza para el hombre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje anunciaba que vendría el Mesías, el Salvador del mundo, hermosa promesa que el Señor cumpliría en el tiempo perfecto establecido por Él, pero también anunciaba una lucha prolongada, y esto sería consecuencia por la desobediencia del hombre. Comentamos también que fue anunciada esta promesa en el Antiguo Testamento, esto por el profeta Isaías. Leamos Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Una mujer virgen judía sería escogida por Dios para que diera a luz a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así también leemos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nacería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y llegado el día, la promesa se cumplió. Leamos Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Leímos que esto sucedió en el tiempo perfecto establecido por Dios. Jesús vino a este mundo y así también llegó el tiempo de la gracia. Y como dijimos, esta promesa se cumple en el Nuevo Testamento. Lo vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 1, de los versículos 26 al 38. Leeremos el anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Este pasaje es muy claro y nos revela cómo es que el Señor lleva a cabo su plan de redención hacia el hombre. Elige una mujer judía virgen del linaje del rey David, quien estaba comprometida con un varón llamado José. Su nombre era María o Miriam, siendo que también su pariente Elizabeth, quien era estéril, pero que para el Señor no hay nada imposible, estaba encinta de 6 meses, a pesar de ser de edad avanzada, siendo su esposo Zacarías y su hijo fue Juan el Bautista. Así el ángel dice a María que el santo ser que nacería será llamado Hijo de Dios,
Hijo del Altísimo, y le pondría por nombre Jesús, quien reinará sobre la casa de Jacob, o bien Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Acá nos está diciendo cómo va a ser el reinado de Jesús. Él reinará en Israel y su reinado no tendrá fin. Él es nuestro Señor. Y así fue engendrado nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es esa sangre limpia, pura y sin mancha, a lo que María se somete a la voluntad de Dios y es obediente a lo establecido por el Señor, su Dios y Señor. Ahora leamos en este mismo libro de Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 20 el nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José, y el niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Repasemos. En aquel tiempo hubo un edicto de empadronamiento, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José junto con María subieron de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en donde Belén significa casa de pan, por cuanto era de la casa y familia de David. José y María venían del linaje del rey David, y esto fue anunciado en Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Este pasaje se refiere a nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose así lo anunciado. Y estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en esta región velando y cuidando su rebaño. Y precisamente por este pasaje se dice que en el mes de diciembre no pudo haber nacido nuestro Señor Jesucristo, porque el frío impediría que hubiese pastores con sus rebaños en la noche en esa región. Seguimos. Y de pronto se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: No teman, les traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y la señal sería que encontrarían al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores fueron a Belén a ver lo que el Señor les había manifestado. Y llegando al lugar, hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había anunciado acerca del niño, y todos se maravillaron de lo que los pastores decían. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que se habían oído y visto, como se les había dicho. Muy bien. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso por su fidelidad, su infinito amor y misericordia para con el hombre. Y al leer este pasaje sabemos que lo que Dios promete, lo cumple. Y nuestro amado Señor Jesucristo crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Recordemos que Juan fue hijo de Elizabeth la estéril. Y nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio a la edad de 30 años. Leamos Lucas 4 de los versículos 14 al 16. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, el Señor regresaba del desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el enemigo. Él regresaba a Galilea en el poder del Espíritu, y se difundía su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas y vino a Nazaret, donde se habría criado, y en un día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Seguimos leyendo en Lucas capítulo 4 de los versículos 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Personalmente es hermoso este pasaje. Veamos. Mi Señor Jesucristo se levantó a leer el libro de Isaías. El Señor leyó en Isaías capítulo 61 de los versículos 1 al 2 y dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí. Paréntesis. El Espíritu mismo fue la unción en el bautismo de Jesús. Se cierra el paréntesis. Le ungió para dar buenas nuevas de salvación, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, pues la palabra de Dios te hace libre, en donde la palabra es Jesús. Dio vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, o bien el año del favor del Señor. Y hasta ahí llegó, a inicios del versículo 2 de Isaías 61, ya que el resto se refiere a la segunda venida de Cristo,
y por el momento solo se estaba cumpliendo el versículo 1 y parte del versículo 2. En tu Biblia lo puedes corroborar. Y el término se sentó, y todos en la sinagoga le observaban. Sus ojos estaban puestos en él. Entonces les dijo: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto fue maravilloso. Me refiero a lo que estaba sucediendo en ese momento. Él era el Mesías y se estaba presentando ante todos. La profecía que se anunció en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en ese momento. Y por supuesto que ellos entendieron bien lo que escucharon, pero no lo aceptaron, pues en su incredulidad se decían que él era hijo de José el carpintero. Realmente su corazón estaba alejado de Dios. Y aquel tiempo no es diferente al que vivimos, porque mucha gente aún no cree que en Jesús está la salvación de nuestra alma. Personalmente, al leer este pasaje, a mí me emociona mucho ese momento, pues imagino lo que significaría escuchar esa revelación, el ver a Dios mismo en persona frente a ti. En verdad es hermosamente maravilloso en mi corazón. Y es así que el Señor nos revela a través de su palabra en la Biblia que vendría al mundo un Salvador, sí, nuestro Señor Jesucristo, en donde las familias del mundo pretenden festejar en Navidad, pero el festejo está enfocado en otras cosas, en otros personajes ficticios, mercadotecnia, y la humanidad no recuerda la esencia de esta fecha, aunque realmente se sabe que nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre, pero el hombre asignó esta fecha para recordarle. Ahora, lo que sí es importante es tener el conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para rescatar, para salvar al hombre de ir a condenación. Leamos Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Leímos que Dios se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo. Él, siendo Dios, dejó su trono y vino a este mundo naciendo de una mujer como todo hombre. Aquel verbo que existía desde el principio se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, tomando forma de siervo. Él es Rey de reyes y Señor de señores, mas se humilló haciéndose siervo. Así lo leemos en Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hecho semejante a los hombres, nuestro Señor Jesucristo es eterno, mas se hizo hombre para poder morir y ser Él la ofrenda al Padre y redimir con su sacrificio al hombre de sus pecados y darle vida eterna. Así es, por amor a nosotros, Él vino a dar su vida para rescatarnos de ir a condenación. Así lo leemos en San Juan 10, 17 y 18. Dice así: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A él nadie le quitó la vida. Él la dio por amor a nosotros. Él nos redimió, nos compró con su sangre preciosa. Él pagó la deuda que era nuestra. Él tomó nuestro lugar en la cruz, porque los pecadores somos nosotros, no Él. Él es santo, santo, santo. Y para la redención del hombre se necesitaba una sangre limpia, pura, sin mancha, y solo nuestro Señor Jesucristo cumplía con esos requisitos, con esas características. Solo Él podía salvarnos y lo hizo. Todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador y le deja entrar en su corazón, recibe este hermoso regalo de salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y esto es solo por gracia y por fe. Así dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es. ¿En quién es la fe? En la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la obra de Jesucristo en la cruz. Y el Señor cumplió su misión. Él venció a la muerte, resucitando al tercer día conforme a las Escrituras. Lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre. Hechos 1:9. Y por eso Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Volvámoslo a leer en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas gracias por haber escuchado este maravilloso mensaje de la palabra de Dios. Espero lo escuches hasta el final. Que Dios les bendiga grandemente y de todo corazón deseo que hoy al escuchar la palabra de Dios podamos reconocer que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único camino al Padre. Así lo leemos en San Juan 14:6. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús está la salvación. Y te invito, si hoy quieres restaurar tu comunión con Dios, ora conmigo con todo tu corazón. Señor Dios Todopoderoso, en este día, al escuchar su palabra, reconozco que soy pecador, que necesito su perdón, que no puedo hacer nada para ser salvo de ir a condenación por mí mismo, mas reconozco que usted murió por mí, por mis pecados en la cruz, y que solo en usted está mi salvación. Perdóneme de todos mis pecados, límpieme con su sangre preciosa, y hoy le confieso, le recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Le ruego que me tome como a su Hijo, para que yo pueda estar con usted en su presencia. Gracias, mi Señor, por su gracia, por su infinito amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hoy tomaste esta decisión de ponerte a cuentas con el Señor y de creer en Él y en su palabra, en su obra, muchas felicidades, porque ahora somos familia de Cristo. Bueno, llegamos al final de este video. Si Dios permite, nos escuchamos pronto.
Shalom. Maranata, Cristo viene.